Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Ya tenemos un poco más de audiencia. Continuando con el módulo de recto, para este módulo que es el número 20, tenemos un invitado muy especial, de hecho de la casa, nuestro profesor, jefe del servicio de coloproctología del Hospital Militar Central, el doctor Nairo Senejoa, que esta vez va con el tema cáncer rectal en ancianos, pacientes frágiles. Adelante, doctor, el auditorio es suyo. Buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, Juan Camilo. Continuando pues con esta iniciativa del servicio que ha sido liderada por los fellows, principalmente por el doctor Ayala, que ha tenido muy buena acogida y hemos tenido la oportunidad de explorar todo el proceso de esta patología pues tan fascinante y a la vez pues tan difícil de manejar como el cáncer rectal. En esta oportunidad el tema pues que me correspondió es específicamente el cáncer rectal en ancianos. El término ancianos es despectivo, pero es lo que manejamos en nuestro medio. Vemos pacientes de diferentes grupos etarios y en principio la mayoría de artículos habla de considerar el paciente anciano por encima de los 65 años, pero en otras referencias hablan de 70, 75 más o menos. Entonces, como el punto de corte ideal es como los 75 años, y nosotros pues no somos ajenos a esta realidad. Casi que nos volvemos cirujanos, en determinado momento cirujanos geriatras, porque pues es nuestra población. Entonces es un tema interesante y por eso lo traemos a colación dentro de este curso de cáncer de recto. Para los que no me conocen, mi nombre es Nairo Senejoa. En el momento soy el jefe del servicio de coloproctología del Hospital Militar Central, y trabajo también en el Hospital Central de la Policía. Estas algunas de las referencias bibliográficas que encuentra uno, no son muchas dirigidas directamente al paciente de cáncer rectal. Muchos artículos hablan del cáncer colorectal en bloque y le dejan una parte muy pequeña al cáncer de recto, entendiendo que este como tal es poco lo que se habla en este grupo etario, dado que están subrepresentados en la mayoría de ensayos clínicos. Seguramente los que están involucrados es por el azar o porque es el número con el que completan sus estudios y simplemente caen dentro de ese estudio, pero ni siquiera se les hace una observación especial. Pero obviamente es claro para todo el mundo que el paciente anciano pues va a tener unos desenlaces muy diferentes, y de hecho pues los artículos y las conclusiones finales siempre resaltan la fragilidad de estos pacientes y el manejo diferencial que tienen, muchas veces subtratados, casi siempre la mayoría de las veces más que sobretratados es subtratados, y muchos en escenario paliativo. Están algunas de las guías que usé de base para este trabajo, para este estudio. Esta es nuestra realidad. Esta foto del lado izquierdo es de hace unos años y mire, no era tarde que temprano terminaba uno presentándola. Mire, son 5 pacientes y todas femeninas y suman 450 años, es decir, pueden ir desde los 85 hasta los 95, pero en promedio a 90. Y al haber hecho la contraparte masculina, que también la vemos a veces un poquito en menor cantidad con respecto a las mujeres, pero también son pacientes de 90, 92 años. Hoy conciencialmente vimos uno de 98 con la pareja de 92, es decir, una cosa que uno no se imagina llegar a esa edad, pero es lo que se ve en nuestro medio, ¿no? La expectativa de vida, a pesar de que a veces hay demasiada mortalidad en jóvenes, se mantiene alta la expectativa de vida. Esto es lo de nuestro medio, el cáncer de colon y recto, segundo lugar tanto en hombres como mujeres, y globalmente el tercero.
Este es un caso clínico pues, que coincidencialmente reúne muchos de los aspectos que trata la revisión. Es un paciente de 83 años, masculino, que vimos el año pasado en marzo con un tumor de recto medio localizado a 4 centímetros del borde anal, con patología de enocarcinoma, grado 1, con expresión nuclear intacta de las proteínas de los genes de reparación, con ER2 negativo, con tomografías negativas, un antígeno ligeramente elevado y la resonancia de protocolo de recto nos mostraba un T3B N0M0 sin compromiso de la fascia mesorrectal y sin invasión extramural venosa. Pero sí tenía sus comorbilidades pues, esperables para su edad, sea de próstata manejado con gaserelina, hipertenso, prediabético, con un SAJOS y un asma, pero todo relativamente controlado. Este paciente presentó en junta y se le ofreció un TNT, que es, digamos, uno de los tratamientos que han venido cambiando el manejo del cáncer de recto, que usualmente era como una fórmula mágica de quimio, radio, cirugía y adyuvancia, y esto ya ha venido cambiando con el tiempo y ahora tenemos una rama casi que personalizada para cada paciente. Este paciente recibió neoadyuvancia hasta el 17 de mayo del 2024 y luego completó la consolidación con 6 ciclos de KP2 hasta el 27 de diciembre del año pasado. Y mire que ahí, por ejemplo, entra un término que es nuevo relativamente para estos casos, que es el ajuste al tratamiento con la quimioterapia, porque pues, es supremamente tóxica en estos pacientes que son frágiles. Y se ajustó al 25% y terminó su tratamiento. Pero coincide también que en la Junta, pues no completó el no completó, no, sino ya con su tratamiento se toma la decisión de llevar a cirugía eh, por una respuesta parcial al tratamiento. Entonces se ofrece una revisión ultrabaja recto con su iliostomía de protección, pero por situaciones personales, familiares que no están ajenas y que hacen parte de todo este contexto, la cirugía se llevó apenas a cabo en junio del 2025. Es decir, que pasaron 6 meses aún más desde que se tomó la decisión de operar, o que ya estaba tomada, pues, pero que se había definido por junta. Este es el score de riesgo quirúrgico que aplicamos a todos los pacientes y en estos pacientes de alto riesgo, pues, cobra mucho más importancia. Y pues nos predecía una estancia hospitalaria de 7.5 días y pues un promedio de complicaciones en todos los aspectos ligeramente por encima del promedio, pero digamos aceptables pues para este paciente. Esto es un par de imágenes tanto endoscópicas como de resonancia al diagnóstico. Tiene que haber una lesión circunferencial que casi que estenosa y está localizada muy baja, 4 centímetros del borde anal. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes ancianos, uno tiene que perfilar el paciente también desde el inicio porque ese hallazgo o esa observación inicial nos va a hacer pensar cómo el paciente se va a comportar y cómo va a responder y seguramente el manejo en el que va a terminar. Pero igual se le hace el seguimiento posterior de control y vemos que hay una respuesta buena, no ideal, a pesar de que la resonancia de control mostraba una tasa de regresión 1 a septiembre del 2024 sin haber terminado aún su consolidación. Este es un video corto de ese caso. Entonces es un paciente que está relativamente recién operado hace 13 días y es el gol estándar del cáncer. Entonces no se pierde, sigue siendo el candidato después de hacer todos los análisis y la cirugía oncológica sigue siendo la misma, igual de arreglada, los mismos pasos. En este caso, liberación del ángulo, el ángulo esplénico para lograr un descenso adecuado en una revisión ultra baja, en planos embriológicos, eh, tratando de controlar las estructuras que están ahí cercanas y que pueden estar en peligro, como el vaso, el uréter, el riñón. Y estos planos embriológicos se preservan a pesar de la edad y a pesar de todo sigue siendo la misma cirugía. No pensábamos de pronto que hubiese menos dificultad por el hecho de llevar tanto tiempo de irradiado, pero fue una pelvis amigable que se dejó trabajar. Logramos llegar con una disección bastante óptima, con pérdidas de sangre también mínimas,
en un paciente pues que toca cuidarle todo el momento y todo el transoperatorio, controlar, porque todo eso está claramente relacionado con los pronósticos de la cirugía. Acá logramos llegar al piso pélvico, logramos tener un control adecuado, logramos hacer el disparo. Tenemos una pieza íntegra con un mesorrecto muy bueno, ahí se ve el piso pélvico, los músculos. Logramos hacer posteriormente la anastomosis sin problema, una anastomosis término-terminal y su estoma de protección. En este caso, por ejemplo, cada vez somos más amigables a poder reforzar anastomosis si estén muy bajas, por lo menos 2 puntos de antitensión anteriormente, somos ya conscientes que eso le ayuda muchísimo a que esa anastomosis descanse un poco. Y ese es el mesorrecto, mire, un mesorrecto íntegro, con calidad, y a pesar del tiempo, entonces uno dice, mire, no todos los rectos se comportan igual y entre más tiempo pase, pues no es peor, como suele uno, puede suceder. Y coincidentemente este fue el control del paciente el día de hoy, independiente para sus actividades instrumentales de la vida diaria, que es un ítem súper importante en estos pacientes, y este señor particularmente él no ha permitido que ni la enfermera le maneje la bolsa, entonces eso es espectacular a los 83 años que él mismo se haga su cambio de bolsa, eso no es de todos los días. Entonces la fragilidad en estos pacientes pues es un término que tenemos que familiarizarnos con él porque pues sabemos que existe, pero como que no le damos la importancia. Imagínense esto en el escenario ambulatorio donde tenemos de pronto la opción de hacerle un seguimiento más juicioso al paciente o con más calma. En el escenario de urgencias esto sí que no existe. En urgencia es urgencia y entonces allí se tratan los pacientes todos en un mismo costal. Entonces la fragilidad ahí pasa a un segundo plano. Pero si tenemos la opción de analizar ese término, que es la acumulación de los déficits, tanto funcionales como fisiológicos, que va sufriendo el paciente, que a la larga resulta en una incapacidad para tolerar el estrés tanto de tener esa enfermedad como de recibir su tratamiento de quimio-radio y su cirugía, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Esta definición de Fried es una definición fenotípica donde con 3 de estos 5 características el paciente está en esta condición. Pacientes que tienen velocidad de marcha lenta, deterioro de la función de agarre, disminución de su nivel de actividad informada, pérdida involuntaria de peso y agotamiento. Cumpla 3 de eso, ya está dentro de fragilidad. Entonces, cuando nosotros operamos un paciente o enfrentamos un paciente de estos, tenemos que considerar la edad fisiológica, más no la cronológica. No es lo mismo un paciente de 80 años sin comorbilidades, atlético, sano, que uno de 80 o inclusive de menos edad que se comporta peor funcionalmente que uno que está en buenas condiciones. El tamizaje, inclusive eso ha venido modificándose y pues uno siempre tiene que ver riesgo-beneficio, pacientes vulnerables y frágiles, mirar hasta cuándo le va a ofrecer un seguimiento o un screening. De hecho, las guías hablan de por encima de los 85 nada, no se puede hacer, pero mire que nosotros tenemos pacientes de 90, entonces un paciente de 90 y se le va a diagnosticar, pues va a requerir su colonoscopio, entonces ya se vuelve individualizado el manejo y selectivo, dependiendo, después de los 75, entonces es más negociar con el paciente a ver qué es lo mejor para él. Tratamientos siempre alineados con objetivos de atención y basados en análisis realistas, o sea, en cada paciente nos sentamos a mirar pros y contras de su manejo, cómo está su función cognitiva, si tiene una buena mente puesta, sus 5 sentidos para afrontar esta carrera tan difícil que es el tratamiento. El delirio es un término que siempre se presenta en el posoperatorio y siempre uno lo hace pensar que hay una complicación, pero no siempre es por complicación, puede ser por el proceso normal de su enfermedad, de su posoperatorio, y toca predecirlo qué pacientes pueden llegar a presentar. Esta parte es como una doble vía en este sentido, donde la fragilidad biológica por la enfermedad lleva a que el paciente tenga todas estas características que las hablamos ahora con las características de Fried, que son la debilidad en la marcha, la pérdida muscular o la actividad física también disminuida, pérdida de peso, pero
de la otra parte va hacia adentro, va las condiciones mismas del paciente que hacen que la fragilidad se direccione hacia un déficit peor, que es estar malnutrido, tener comorbilidades, estar deprimido, no tener un buen entorno social. Entonces son cosas que van en doble sentido y pues van a eh, implicar mucho en el manejo de estos pacientes. Siempre hay que tener en cuenta esto que se ha venido manejando hace unos años, que es el manejo del protocolo de recuperación rápida, y la parte preoperatoria de prehabilitación es fundamental para estos pacientes, no son ajenos a ella. El enfoque multidisciplinario es clave, o sea, ahí sí toca involucrar a un geriatra siempre, pero todo el grupo de junta de oncología tiene que estar al unísono en este manejo. Evaluar las vulnerabilidades tanto sociales, socioeconómicas, apoyo del hogar, de la casa, de la familia, porque el paciente solo no va a poder afrontar esta carrera. Los protocolos de recuperación rápida, el ERAS, y idealmente técnicas mínimamente invasivas para abordar estos casos que ya han mostrado sus beneficios, y valorar los resultados a veces no tanto oncológicos, sino funcionales. El paciente muchas veces ni piensa en el cáncer, no piensa en que no se vaya a deteriorar más de lo que ya estaba, o que si se llega a deteriorar vuelva a recuperar ese deterioro rápidamente y quede basal como estaba previamente. Entonces eso también es lo que hay que mirar muchas veces cuando se enfrentan a estos pacientes. Mire que las guías, por ejemplo, la de la ASCRS, hablaba de estas en pacientes frágiles en general, que son los ítems que les he venido comentando. Y esta gráfica nos muestra, pues, por ejemplo, la carga de la enfermedad, o sea, la carga del cáncer como tal, en las horizontales y en las verticales, la fragilidad del paciente. Entonces, entre más nos alejamos, llegamos a un extremo donde en la parte superior derecha es lo peor, el peor escenario, el paciente más enfermo, más frágil. Y hacia abajo, en la parte inferior izquierda, pues el paciente con cáncer más temprano y en mejores condiciones. Entonces eso nos coloca en las posibilidades de manejo. Inclusive por encima de la curva es casi que manejos, ya que no se puede hacer absolutamente nada, pero entre más nos acerquemos a la parte inferior izquierda, el tratamiento estándar sigue siendo valioso a pesar de ser un paciente anciano. Y están los otros segmentos de la gráfica donde se puede hacer prehabilitación, tratamiento estándar o prehabilitación y tratamiento subóptimo en cirugías, por ejemplo, locales, aún preservadoras de órgano o tratamientos paliativos propiamente dichos. No hay una publicación específicamente de cáncer de recto en ancianos, pero mire que pacientes frágiles sí hay publicaciones y se da cuenta uno cómo han venido subiendo las publicaciones, inclusive hasta el año pasado. Llegó un pico, pero en el año pasado un descenso, pero claramente se ve que se le para más bolas ahora a estos pacientes, no solo en el contexto de cáncer de recto, sino en todas las condiciones, así sean enfermedades no malignas, ¿no? Entonces, esto es un desafío clínico en crecimiento, el cáncer de recto en este grupo etario, partiendo del hecho pues, que es muy frecuente el cáncer de recto, segunda causa en el mundo, tercera de mortalidad, y el cáncer de recto propiamente el 30% de este grueso de cáncer colorectal. Y más del 50% de estos pacientes de cáncer rectal son mayores de 70 años, o sea, son un grueso número de pacientes con una incidencia máxima entre los 80 y los 84 años. Pero la evidencia, como les decía, es limitada, muy pocos ensayos clínicos los cobijan y se enfocan directamente en ello, no hay guía, no hay consenso, no hay protocolos de manejo específicos. Y hay desafíos, obviamente, por el envejecimiento que acompaña de todas estas comorbilidades, lo coloca frágil, en riesgo, y las toxicidades, pues obviamente son mucho más marcadas en estos pacientes. Usualmente son menos referidos a manejos o unidades de oncología, reciben menos quimio, reciben las dosis por debajo de lo estándar y usualmente terminan tempranamente sus tratamientos por toxicidades y por hospitalizaciones. Entonces tenemos estas herramientas de screening geriátrico que es poco probable que cada uno de nosotros lo haga y eso lo resalta en la literatura, que casi no le paramos bolas a este tema, que es evaluar el paciente integralmente. Y existen muchísimas escalas.
le toca uno a veces ser muy práctico y mirar cuál es la que mejor le puede servir a uno porque consume tiempo. Pero tener en la cabeza si el paciente dejó de comer, si ha perdido peso, si está muy quieto, si ha tenido algún deterioro neurológico, si es polimedicado, cómo percibe la familia y el paciente su estado de salud y la edad que tiene. Esa es una escala que se llama el G8 y esa es muy práctica de hacer. Y cuando esta escala está mayor de 14, no hace necesaria una escala más profunda, que es la escala de la evaluación geriátrica integral, que es la más completa, pero es la más dispendiosa y se usa mucho más en estudios. Y hay otros que utilizan mucho los oncólogos que de pronto estén acá conectados, que es el CRASH, y donde valoran mucho más es el riesgo de toxicidad al tratamiento de quimioterapia. Esta es la evaluación ya integral geriátrica grande, y se notó que hacer esta escala puede variar cambia la toma de decisiones hasta en un 30 o un 80% de los pacientes. Mire todos los ítems que valora, por eso es que es un poco más dispendiosa, pero valora el estado nutricional, las comorbilidades, la polimedicación, las condiciones socioeconómicas del estado nutricional, la percepción de la salud en general. Y hay unas intervenciones también direccionadas por estos estudios. Entonces, por ejemplo, este estudio GAIN nos va a mostrar que si se aplicó esta escala, el 33% de los pacientes con tumores gastrointestinales se redujo la toxicidad. Entonces, por eso es que es importante aplicarlas. En otros se redujo la dosis en el primer ciclo de la quimioterapia. En otros se tiene en cuenta la escala y se ha notado que disminuye los ingresos o reingresos hospitalarios en estos pacientes. Entonces, esto nos lleva a categorizar los pacientes en que podemos tener pacientes que son aptos a pesar de su edad y de su análisis, y se pueden manejar con el estándar que se manejan los pacientes de menor edad. Entonces, es un grupo aparte que, digamos, nos podríamos ya saber que no está exento no necesita un manejo diferencial con lo estándar. Está el grupo, por el otro lado, el grupo frágil, que son los pacientes que son de mayor edad, más dependientes de las actividades básicas diarias e instrumentales, y tienen más de 2 comorbilidades. Entonces, esos pacientes casi que son el extremo, y entonces vamos a pensar en solo cuidado paliativo y de apoyo. Y en el intermedio de los dos están los pacientes vulnerables, donde comparten características de los dos y son los que de pronto ameritan un estudio y un análisis mucho más certero, y para cuál tratamiento van específicamente. Estos son los scores que les he venido hablando. Muchos hablan de la toxicidad más que todo, cómo se va a comportar el paciente con respecto a su manejo de quimioterapia. Entonces, el equipo multidisciplinario, pues ya sabemos todos, aquí no, la bolita entre más grande no significa que sea más importante, pero sí. El oncólogo, el radioterapeuta, el geriatra, el patólogo, el radiólogo, el cirujano colorectal, y pues no podemos dejar a un lado las enfermeras y las terapistas enterostomales. Entonces, este es un grupo que tiene que estar siempre integrado para ofrecer el mejor tratamiento para estos pacientes. Entonces, ya enfocados propiamente en los cánceres de recto, si hablamos de los estadios tempranos, es una tendencia también, igual las guías lo soportan, pacientes con tumores T1 sin compromiso ganglionar y sin factores de riesgo, que cumplan estas características. Hablan del 30%, es 30-40% de la circunferencia comprometida, que sean de menos de 3 centímetros, un SM1 sin invasión linfovascular, bien o moderadamente diferenciados, son pacientes ideales para manejo local, una excisión local, ya sea tipo polipectomía, mucosectomía o abordaje transanal mínimamente invasivo, plataforma TAMES, plataforma TEO o inclusive transanal. Este autor Morino encontró una recurrencia local mayor para estos que obviamente en pacientes con SM2, SM3, que es esperable. Este otro autor, Durne Bosch, encontró una recurrencia local a los 3 años más bajas para tumores de menos de 3 centímetros versus los mayores de 3 centímetros. Uno puede analizar cada detalle de estos y es pues entendible porque las características cambian en cada uno de estos análisis. Borchardt identificó también factores
histopatológicos para recurrencia local, que se salen de los que hablamos previamente, ¿no? Si tenemos ya un tumor T1 o T2 en E0 o un T1 con factores de adversos, entonces mire que la recurrencia local ya se dispara a 11, de un 11 a un 45%, y entonces ya aquí la posibilidad de un abordaje local nos va a hacer pensar, ¿por qué? Estos pacientes preferiblemente tienen que ir a manejo con excisión del mesorrecto, excisión completa del mesorrecto. Pero la excisión local sigue teniendo cabida en estos casos, en los pacientes que se rehúsan a cirugía mayor o que no son aptos para cirugía o son frágiles o tienen altísimo riesgo de complicaciones en la evaluación geriátrica que se hizo y que se comentó en una junta multidisciplinaria. Este autor, Bach y colaboradores encontraron que tumores T2 o menores valoraron la excisión del mesorrecto completa versus la trasanal y vieron que alcanzaron hasta un 70% de preservación de órgano. La quimioterapia, la quimioradioterapia y la excisión local, que fue un tema que se habló hace poco en la reunión de los viernes, que también surge como alternativa, que uno pensaba que no existía y que es una de las tantas ramas que les digo que ha venido surgiendo, puede ser una alternativa también para pacientes y más en estas condiciones de fragilidad. SID en un estudio fase 2 multicéntrico manejaron con quimioradio y excisión local en tumores tempranos y se dieron cuenta que había un buen control oncológico y se preservaba el órgano hasta en 2/3 de los pacientes. En una revisión sistemática de un número grande de pacientes, 36,000 pacientes, se dieron cuenta que la sola edad, más de 65 años, era estadísticamente significativa para fuga anastomótica y muerte posoperatoria, en que el punto de corte acá de la edad es 65 y pues claramente tiene esas observaciones. Este estudio observacional prospectivo, el GOSAFE, en cáncer colorectal en mayores de 70 años, tuvo en cuenta los PROS, que son los resultados esperados por los pacientes, que a veces son lo que más les importa a ellos, restaurar buena calidad de vida posoperatoria, independencia funcional. Esta misma se logró hasta en un 70.6%. Es una independencia alta. Estos pacientes, este otro grupo de pacientes que tenían un ECOG score mayor de 2 preoperatorios, produjo una disminución en la calidad de vida con un OR de 3.81. Por eso es clave hacer toda esta escala en los pacientes porque va a influir en la toma de decisiones. El TREC trial, que ya pues se ha venido hablando durante toda esta secuencia de charlas, en este caso en particular 55 pacientes con tumores tempranos T1, T2 sin ganglios, se sometieron a ciclo corto de radioterapia y luego excisión trasanal. Y los pacientes fueron operados 8 a 10 semanas después y se compararon versus a los de excisión completa del mesorrecto. Los de estos tempranos de radioterapia que en la patología salió alto riesgo, pues igual tenían que ser llevados a excisión completa del mesorrecto. Y adicional a esos pacientes que se aleatorizaron así, se cogieron adicionalmente 61 pacientes al azar y se dejaron fue en el grupo de manejo conservador, que se consideraron que eran de alto riesgo para TME y en promedio tenían 74 años. Es decir, que ese brazo de pacientes quedó un poco mayor y se dieron cuenta que del brazo inicial 70 y de los adicionales hasta el 92% evitaron la excisión completa del mesorrecto, o sea que es un grupo bastante importante. Y la respuesta patológica completa en el original 26 y en el adicional 31%, o sea, es un número importante, y respuestas clínicas de 4 y 8%, específicamente en esos pacientes. La sobrevida libre de recurrencia local fue 91% a los 3 años, muy buena, y la calidad de vida basal, aunque se deterioró al inicio, se recuperó casi que a los 6 o a 12 meses después del manejo. Este otro estudio, CARCS, les traigo todos estos apartes de estudios, dado que pues que no hay una evidencia robusta, sólida, específicamente en este grupo
de pacientes. Este estudio CARS, un solo brazo, T1, T3, N0, se llevaron a esquema largo de quimio-radioterapia y luego, si había buena respuesta, se llevaron a excisión trasanal. La mayoría evitó la cirugía mayor y la recurrencia local fue similar con respecto al histórico de TME, pero hubo mayor síndrome de revisión por anterior baja, casi un 50% a los 2 años, que eso no es despreciable y que siempre toca tenerlo en cuenta a pesar de tener un manejo local, no está exento de esta complicación. Este otro estudio neofase 2, tumores T1A, T3AB sin ganglios de recto medio inferior, se les dio fue quimio 3 meses y luego llevó a excisión trasanal. Los 57% tuvieron respuesta favorable y preservación de órgano por protocolo, no por estándar. Al año, el ARS en este grupo de pacientes fue el 14%, pero no alteró la calidad de vida. Cuando hablamos de excisión local propiamente, pero en otros escenarios, por ejemplo, estos de T1 con un CA de recto bajo, se dieron cuenta pues que esa de excisión local no afectaba ni los resultados funcionales ni los resultados oncológicos. Y la excisión local post quimio radio también se considera aceptable, inclusive para tumores T2 bajos, con comparables sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, recurrencia de estancia, comparativamente con la excisión completa del mesorrecto. Mire que las guías del NCCN, esta es del año pasado, ahí claramente está el manejo local de estos tumores. Y la excisión local paliativa, pues también puede tener cabida, posneoadyuvancia, funciona afectada, pero menos que en una excisión mayor, y con resultados oncológicos sin diferencia significativa. Estos estudios que ya los hemos venido hablando y trajinando de la COSOC, mostraban sobrevida libre de enfermedad 3 años del 88% cuando fue intención a tratar versus 86% cuando fue por protocolo. Y se tuvieron patologías de T0 a T2 con márgenes negativos, con recurrencias locales bajas, 4%, que es digamos aceptable, y en 91% de los pacientes logró preservar recto, que es otro de los objetivos. El GRECAR2, excisión local o TME, no diferencia en recurrencia local, 5 y 6%, y muy similar sobrevida libre de enfermedad 78-76 a los 3 años. Y el CARTS, tumores T1, T3, N0, recurrencia local a 5 años, 7.7%, un poquito más alta de lo esperado. Sobrevida libre de enfermedad 5 años del 81.6% y global del 82.8%. Preservación de recto hasta en un 64%. Si hablamos un poquito de tumores más avanzados para excisión local, T2, T3, N0 de recto bajo, en buenos respondedores, que se considera buenos respondedores cuando objetivamente una respuesta más del 50%, no se encontró diferencia oncológica versus una excisión completa del mesorrecto. Empeora la función, pero menos que con el TME. El GRECAR2 precisamente vuelve a surgir ahí con recurrencias locales, sobrevida libre de enfermedad y global comparable a la excisión completa del mesorrecto. Un tercio de estos pacientes de excisión local fueron a TME porque encontraron falta de respuesta al tratamiento o por hallazgos en la pieza. Los pacientes YPT2 sin ganglios por resonancia no se llevaron a excisión completa del mesorrecto. Hay similar hallazgos entre este ACOSOC y el Star Trek para pacientes con tumores voluminosos. Pacientes con patologías de pólipos resecados T2, T3, que eran hallazgos no esperados, en los cuales se consideraba que el ideal sería llevarlos a una cirugía radical, se pudieron haber manejado inclusive con radioterapia postoperatoria. Estos son dos metaanálisis no específicos en ancianos, con tumores T2 posteriores a excisión local. Este autor los aleatorizó en 3 brazos, mire que son 1000 pacientes, y después de esa excisión local aleatorizó a no tratarlos, otros a darles
quimio radioadyuvante y otros a excisión completa del mesorrecto. Y las recurrencias locales fueron del 28% a los que no le hizo nada, el 14% a los que se le hizo quimio radio y 4% a la excisión completa del mesorrecto. Las recurrencias a distancia fueron muy similares, 6.2, 5.8 y 7% para cada uno de los brazos. Este otro autor manejó pacientes con quimioradioterapia adyuvante versus excisión completa del mesorrecto a 341 pacientes con tumores T2 y las recurrencias locales fueron del 15% para la quimioradio y 10% para la excisión completa del mesorrecto. Ya hablando de los localmente avanzados en recto, pues sabemos que el estándar de oro siempre ha sido la quimioradio, cirugía y adyuvancia, con mejor control local, menor toxicidad, con menos riesgo de recurrencia loco-regional. En un estudio SER de Chang, 21.000 pacientes, notaron que por cada 5 años de aumento de la edad por encima de los 70, aumentaba un 37% el riesgo relativo de mortalidad. Entonces no es despreciable, por eso también este grupo etario de pacientes. Y asimismo vieron menos cirugías y menos radiación. En este grupo entonces de localmente avanzado el registro sueco, 15.000 pacientes, mire que solo el 42 o un poquito alto en este caso, específicamente vieron pacientes mayores de 75 años, pero no era el objetivo como tal. Los pacientes tenían menos metástasis, pero así no recibieron menos radioterapia y cirugía. Y si los llevan a cirugía, la cirugía que les ofrecían era un Harman la mayoría de las veces. No notaron recurrencias locales ni alteraron la supervivencia 5 años. Otro estudio canadiense de 1.100 pacientes, quimioradio, neoadyuvante y cirugía, mostró similares resultados oncológicos independientemente de la edad. Este otro autor, Choi, mucho menos pacientes, 160 quimioradio, tampoco notó diferencia en tanto en la tolerancia a la cirugía como la respuesta patológica completa o las complicaciones, independientemente de la edad de los pacientes. Un estudio mucho menos, de mucho menos pacientes que en un promedio tenían 78 años, el cumplimiento de la radioterapia y la quimioterapia respectivamente fue del 91 y el 41%. Y fue una adherencia comparable a menores de esa edad. Y con una toxicidad grado 3 del 14.3% no despreciable. Entonces, pacientes que son aptos y vulnerables, la quimio y la radio no aumenta la toxicidad aguda en estos pacientes. Entonces, son pacientes que pueden manejar con los esquemas estándares tradicionales. Este otro estudio en estas dos instituciones, en Boston, 67 pacientes, en mayores de 71 años se redujo en un 22% posterior a hacer un ajuste al tratamiento. Mire que dentro entra el término de ajuste al manejo con quimio, según las escalas que se manejen. Pero solo 56 pacientes terminaron la quimio y la radio. Es decir, de todas maneras hay pacientes que terminan tempranamente el tratamiento. Este estudio francés, en mayores de 85 años, tratamiento preferencial con quimio, radio y no cirugía, tasa de supervivencia global a 5 años de 45 y libre de enfermedad a 65%. Diferencias en tasas de supervivencia entre pacientes de menor y mayor edad eran atribuibles más que todo a complicaciones y comorbilidad. Por eso destacan ahí nuevamente el análisis con la escala integral geriátrica. Otro estudio en Canadá, mayores de 75 años, quimioradio y cirugía versus solo cirugía. La cirugía mostró 2.5 más mortalidad que el manejo con terapia trimodal. Tanto en cáncer de recto localmente avanzado, estos estadios 2-3, la quimioradio de ciclo corto siempre es atractiva, con menos toxicidad, y eso anteriormente lo manejamos con cirugía tempranamente, la primera semana. Ahora los estudios hablan mucho más de prolongar esta intervención hasta unas 4 semanas después. Y pues surge en todos estos esquemas de TNT, el estudio sueco, menos toxicidad y todas estas escalas de sobrevida que se tienen en cuenta para todos los cánceres sin diferencias.
Hay un estudio que está en fase 3, estudio NACRE, que es como neoadyuvancia en mayores de 75 años, comparan ciclo corto con ciclo largo. Reunieron 100 pacientes del 2016 al 2019 y en promedio eran de 80 años. Perdón, el paciente mayor tenía 80 años. Los R0 fueron comparables y el estudio a los 15.8 meses de corte, 6 meses después, la mortalidad era 10% para el esquema largo y 3.9 para el esquema corto. La diferencia en sobrevida fue significativa y la sobrevida específica por enfermedad también fue significativa a favor del ciclo corto de quimioterapia. La diferencia, la sobrevida libre de enfermedad, no hubo diferencia significativa. Estos pacientes que se llegan a cirugía 4 semanas después del esquema corto pueden tener una respuesta patológica completa con un RR de 15.7, disminuir su estadio en un R de 2.67 y disminuir sus complicaciones postoperatorias con un RR de 0.8, es un poco menor. En este estudio SER del 2004 al 2011 hicieron 4 brazos en pacientes mayores de 35 años, 4.000 pacientes. Unos llevaron a solo cirugía, otros a solo radioterapia, otros a radio neoadyuvante y otros a radio adyuvante. Y lo que valoraron fue la supervivencia específica por cáncer, donde se notó, pues en orden de descendente, cuando fue por solo radio neoadyuvante, mejor, 70.4 de supervivencia. Cuando fue adyuvante en la radio, 60%. Cuando fue solo cirugía, 52%. Y cuando fue solo radioterapia, 27.7%. En la clínica Mayo, otro estudio, un poco menos pacientes, 160, mayores de 75 años. Quimioradio no adyuvante, no beneficio en estadios, no beneficio en la operación en los estadios 2, pero sí presagiaba un beneficio en estadios 3. Este otro estudio SER, menos pacientes, estadios 2 y 3, comparando quimioradio postoperatoria, notaron menos mortalidad versus pacientes que no recibieron adyuvancia. El ciclo corto entonces es un término pues, que manejamos ahora muy frecuentemente, pero no es que sea usado permanentemente. Pero sí es un armamentario que tenemos que tener en cuenta para determinado grupo de pacientes en los cuales queremos actuar rápidamente. Y entonces es adecuado para hacer estadios 3 con un control eficaz local y una supervivencia comparable general a las quimios de curso largo. El estudio holandés, en un análisis de subgrupos de fisión completa del mesorrecto, mejora de la sobrevida global con la adición de este ciclo corto neoadyuvante y mayores de 35 años, no ventaja en supervivencia, con tasa de mortalidad 6 meses mayor versus los pacientes más jóvenes. Entonces, como un compendio general de esto de manejo, pues el estándar sigue estando ahí. La fisión completa del mesorrecto entre 8 y 12 semanas. Tenemos la opción del curso corto y el curso largo, con efectividades comparables, preservación de esfínteres también. Y el ciclo corto siempre es tratar de esperarnos un poco más, 4 semanas. Y es una opción preferida entonces, para este grupo de pacientes frágiles que podría ser entonces aquí su cabida en este tipo de manejos. El objetivo primario no es la sobrevida per se, como les había comentado, es preservación del estado de desempeño pretratamiento y la calidad de vida. Por ejemplo, un tercio de los pacientes de quimio-radio fueron a cirugía, otro 50% fue a cirugía y 15% de un 100% fueron a paliación. Entonces son diferentes formas de manejo de pacientes de este tipo de fragilidad. De estos estudios que ya los hemos venido manejando también, muestran sobrevidas similares en pacientes mayores de 70 años, como análisis ya específico dentro de cada estudio, a pesar de no haber completado sus tratamientos completos. El PROIS 42, un estudio fase 3 en mayores de 75 años, resecables T3, T4 con ganglios positivos negativos o T2 bajos, se sometieron a
a esquema de neoadyuvancia, ciclo corto, ciclo largo y luego la cirugía. Y el pain point en este estudio fue la tasa de R0, que no fuera un estudio de no inferioridad y que el paciente tuviera autonomía de su actividad diaria instrumental. El estudio lo completaron 105 de 420 pacientes, 95% el esquema largo y 88% el esquema corto, y el R0 falló para mostrar que era inferior. Entonces, y adicionalmente demostró un deterioro en sus actividades de la vida diaria a los 3 meses, de un 44% para el ciclo largo versus un 14% para el esquema corto. Pero esto no se mantuvo a los 6 meses. Y el point secundario fue la sobrevida global, que hubo diferencia significativa, sobrevida específica por cáncer también, y fue mejor para el brazo, para el ciclo corto de radioterapia. Pero no son conclusiones tajantes para que este esquema sea mejor, pero surge la posibilidad de que sea limitado a un determinado grupo de pacientes y que sea de interés para estudios específicos. El TNT, pues que ya sabemos, específicamente en pacientes frágiles, pues trata de pronto de buscar cuál de las opciones o cuál de los componentes del tratamiento se pudiera llegar a omitir para pacientes frágiles y puede ser atractivo. Y el PROSPE pues sigue siendo la opción de pacientes que puedan ser llevados a cirugía y evitar la radioterapia y toda la morbilidad que esto puede conllevar. Este otro estudio, el OCUN, tumores de radio de recto medio y alto, T2, T3, se llevaron a cirugía de entradas y la fascia mesorrectal pues estaba protegida, estaba más de 1 milímetro. 35.7% recibieron adyuvancia y la recurrencia local fue baja, 2.9. Las metástasis a 5 años fue del 15.9. Excelentes resultados en pacientes seleccionados, entonces también es una cosa que para tener en cuenta. No hay comparación de resultados de estos dos estudios, del OCUN o del PROSPE, con respecto a la edad específicamente. El OPRA, pues que ya tenemos, ya lo conocemos muy bien, también es una alternativa, un tratamiento más que todo, si pensamos en una respuesta clínica completa, principalmente pues en los esquemas de consolidación. Y un tema que se habló recientemente, pues es otro de los brazos de posibles manejos, el estudio ópera, en el cual se da la braquiterapia. Pero mire que la edad de los pacientes, el paciente máximo de edad en el ópera es de 79 años, el estudio ópera, el paciente más edad era de 68 años. Este tema de la braquiterapia nos lo habló muy bien la doctora en la charla anterior y pues nos dio como las pautas exactas para cuáles pacientes podían ser manejados. El PRODI 23 pues casi que excluye a todos estos pacientes por la sola edad, y el estudio rápido pues ya lo conocemos que puede ser una alternativa para determinado un grupo de pacientes, pero mire que el 40% de los pacientes eran menores de 65 años en este estudio. Esta terapia de Watch and Wait pues sigue aplicando a pesar de ser nuestro grupo etario diferente, pero es una alternativa porque se puede ver respuestas clínicas completas ya dependiendo de cada uno de los estudios que hemos venido hablando a través de todo el curso. Este fue la diapositiva o el mensaje que me quedó de la charla del estudio papilón con braquiterapia, que es una alternativa para este tipo de pacientes con todas estas características y con buenas respuestas. Entonces, obviamente nuestro medio pues no existe y seguramente no va a existir en los siguientes años, pero es una alternativa que puede ser atractiva para este grupo de pacientes en particular. Y otro tema que habló también en radioterapia, pues es esta radioterapia hipofraccionada, que tampoco es que uno la maneje frecuentemente, pero en este estudio, por ejemplo, pacientes mayores de 70 años manejaron esquemas de neoterapia de 33 a 35 Grays. Otro brazo llevó a neoadyuvancia tradicional y otro grupo fue a cirugía. 296 pacientes.
notaron el 30 pacientes fueron a la terapia hiprofraccionada, la tradicional 195, a la cirugía 71 pacientes. En la hipofraccionada notaron menos complicaciones por la radio, 16 versus 47, que no deja de ser despreciable. Y la respuesta patológica completa fue más baja, 10% versus la tradicional del 15.4%. La sobrevida a 3 años, la libre enfermedad y la global no fueron diferentes en este tipo de terapia, pero pues surge que puede ser una alternativa también para determinado momento de nuestros pacientes años. Entonces este es un cuadro como ya general de todo lo que hemos hablado, donde resume pues dependiendo de la condición del paciente, pacientes aptos, no aptos y vulnerables, las diferentes conductas que podemos llegar a aplicar dependiendo, específicamente para localmente avanzado, pero miramos las sobrevidas globales en la tabla al final. Entonces un algoritmo pues que le puede uno ayudar a orientar su caso en particular. Entonces, digamos que son como los mismos resúmenes al final del día de lo que hemos venido hablando, donde todas las opciones que sabemos existen y en este grupo particular de pacientes, pues las excisiones locales pueden cobrar mucha más importancia, inclusive en tumores más avanzados de lo que pensábamos que era imposible, pero que en determinado momento puede ser el manejo ideal para ese paciente en particular porque se vuelve una medicina personalizada. Estos algoritmos pues ayudan mucho a enfocar estos 3 grupos de pacientes dependiendo de la localización del tumor obviamente y de todas las características pues que veamos por la resonancia y por las demás medidas de apoyo diagnóstico que tenemos para esta edificación. Con las referencias, este es el grupo de coloproctología, uno de los grupos de enfermería, grupos de residentes y algunos de los docentes. No estamos todos ahí, pero está muy bien. Entonces, esta es una frase que, pues, que puede caer en este momento. Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre es como lo que queremos con este grupo de pacientes en particular. Y muchas gracias.